Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este video tutorial sobre la titulación en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara. El propósito de este video tutorial es presentar las características y los lineamientos generales de este proceso tan importante como es la titulación, con la idea de que todas y todos los egresadas, estudiantes de la licenciatura en Relaciones Internacionales de esta casa de estudio completen en tiempo y forma su plan de estudios y logren obtener su título profesional. Vamos a comenzar con una presentación que se preparó para esta ocasión. Bueno, para explicar la dinámica de esta actividad, primero será una presentación general sobre los temas de este video tutorial y al final habrá un espacio de preguntas y respuestas. ¿Cuál es el contenido de esta actividad? Se hablará primero del título profesional, del manual de titulación de la licenciatura en Relaciones Internacionales y las principales innovaciones que éste incorporó. Se abordarán los planes de estudio del programa educativo, se mencionarán algunos estatus en la trayectoria universitaria, los requisitos para la titulación, los pasos para la titulación, se abordará el tema del comité de titulación para después concentrarnos en las opciones específicas de titulación. Después de esto, se hablará de la estadística general de titulación de este programa educativo y en específico se hablará de los trabajos recepcionales, el protocolo de trabajo recepcional, las funciones de director y lector asesor, la solicitud de prórroga, la solicitud de cambio de modalidad, la entrega del trabajo profesional, la entrega del trabajo recepcional y finalmente el examen profesional. Después se presentarán las opciones que son recomendables para estudiantes, como es el examen general de certificación profesional, la tesis, la tesina, el informe de servicio social, el trabajo monográfico de actualización. Y posteriormente se abordarán las opciones que son recomendables para egresados, como el informe de prácticas profesionales y la opción de cursos o créditos de maestría o doctorado en instituciones de educación superior de reconocido prestigio. Enseguida se abordará el repositorio institucional de la Universidad de Guadalajara, las pautas para citas y referencias, las recomendaciones de estilo y redacción, algunas recomendaciones generales sobre la titulación, preguntas frecuentes, las referencias y el directorio del programa educativo. Bueno, vamos a comenzar. El título profesional. La obtención del título, pues es un proceso que inicia desde que el aspirante es admitido al programa educativo, se desarrolla a lo largo de varios años de preparación y culmina con la evaluación profesional. Mediante la evaluación profesional, el pasante da cuenta de los conocimientos, las destrezas y las habilidades que adquirió durante su formación universitaria que son acordes al título al que aspira. Mediante la emisión del título, la Universidad de Guadalajara garantiza que el graduado es capaz de ejercer su profesión con honradez y en beneficio de la sociedad. Para abordar el tema de la titulación en la licenciatura en Relaciones Internacionales, es importante referirnos a su manual de titulación. De 2019 a 2021, el Comité de Titulación emprendió un arduo trabajo de actualización del manual de titulación con el objetivo de incorporar mejores prácticas y con el fin de actualizarlo de acuerdo a tendencias tanto institucionales como globales. Este manual, publicado el 21 de julio de 2021, tiene 4 objetivos primordiales. Uno es preservar la calidad académica de los trabajos de titulación, proveer estándares comunes entre autoridades, profesores y estudiantes, agilizar los procesos de obtención del grado y vincular los pasantes a los ámbitos de desempeño profesional. Aquí se encuentra a la derecha la portada de este manual y en la parte inferior se encuentra la liga de donde puede descargarse
este documento de acceso libre. ¿Cuáles son las principales innovaciones de este manual? Son varias, a continuación menciono algunas de ellas. Este manual incorpora nuevas secciones dedicadas a aspectos relevantes y dinámicas institucionales en torno al proceso de titulación. Incorpora esquemas de contenido y métrica por número de palabras para cada opción específica de titulación que requiere un trabajo recepcional como tesis, tesina o informe. Se reduce la extensión mínima de la tesis, la cual pasa de 100 cuartillas a 70 cuartillas como mínimo. Se incluye el documental científico audiovisual como vía para la titulación mediante la opción específica del trabajo monográfico de actualización. Se adopta el mecanismo para que el trabajo recepcionar a evaluar en el examen profesional sea entregado en forma digital y se incorpore, una vez realizado el examen, al repositorio institucional de la Universidad de Guadalajara, que está disponible en la página que aparece en la pantalla. Se integra también una sección dedicada al examen profesional que incluye criterios de evaluación. Y finalmente, se incorpora una rúbrica para la revisión del protocolo, así como distintos formatos para la presentación de solicitudes al comité de titulación. Como ya lo dije al principio, esta presentación está dirigida tanto a estudiantes en activo como a egresados del programa educativo. Para titularse es importante que cada uno y cada una de las sustentantes conozca a qué plan de estudios está registrado, porque ello implica procedimientos y requisitos específicos y diferentes para la titulación. Aquí la tabla muestra los 7 planes de estudio del programa educativo con las fechas de dictamen de aprobación por el Consejo General, sus primeros ciclos de entrada en vigor, el nombre del programa, que ha tenido 3 nombres: Asuntos Internacionales, Estudios, Relaciones Internacionales, el número de créditos y las claves. Actualmente, en estos momentos, siguen estando impartiéndose las asignaturas del 6º plan de estudios y del 7º plan de estudios, con clave REIN y con clave LRIN, que tienen sus respectivos números de créditos. Otro aspecto que es importante conocer al momento de la titulación es saber conocer el significado de los diferentes estatus que los universitarios pueden tener a lo largo de su trayectoria educativa, ya que estos implican derechos y responsabilidades. Este estatus se refleja en el rubro de situación, en el CARDEX, que cada uno de los estudiantes y egresados puede consultar en CIAU en el módulo escolar. Cuando ustedes ingresan al CARDEX, en la parte superior aparece el rubro de situación. Aquí, por ejemplo, este estudiante tiene el estatus de activo. A continuación presentaré algunos estatus que son relevantes para la titulación. Estos 3 estatus que aparecen aquí se refieren a estudiantes que por alguna razón interrumpieron sus estudios o bien los dejaron incompletos y después regresan a la universidad con el objetivo de completar sus estudios. Estos 3 estatus son revertibles. Por ejemplo, en el caso de la deserción, ocurre cuando han transcurrido más de 2 años sin que el estudiante registre movimientos en el sistema escolar desde que cursó y aprobó alguna asignatura de su plan de estudios. También está el estatus de estudiante inactivo, que es cuando el estudiante ha completado la mayoría de sus créditos, pero tiene pendiente realizar el servicio social o las prácticas profesionales. Y finalmente, la baja administrativa es cuando el estudiante no registra materias en un ciclo escolar y aún tiene créditos pendientes de su plan de estudios. Como ya lo dije, estos 3 estatus pueden revertirse con el objetivo de que el estudiante complete sus créditos correspondientes y culmine su proceso de titulación mediante la evaluación profesional. Para recuperar el estatus de estudiante activo es necesario presentar solicitud de reingreso a la Coordinación de Control Escolar del centro universitario. Aquí en la liga inferior viene la liga para descargar el formato y poder hacer este procedimiento. Repito, esto ocurre con estudiantes que por alguna razón dejan inconcluso su plan de estudios y regresan a completar. Obviamente esto pues hay que hacerlo a la brevedad.
Los siguientes 4 estatus, bueno, se refieren ya a estatus que obtiene el sustentante, el universitario, una vez que va avanzando en su proceso de titulación. Por ejemplo, el estatus de egresado se obtiene cuando el estudiante completa la totalidad de créditos requeridos de su plan de estudios. El siguiente estatus, que es el estatus de pasante, es cuando el egresado solicita y recibe su constancia de pasante ante la Coordinación de Control Escolar del centro universitario. En los planes de estudio de 2004, de 2007 y de 2009, la coordinación del programa educativo debe emitir un oficio sobre la terminación de los créditos del egresado y sobre el proceso de evaluación profesional, la cual tiene valor de 10 créditos. Es decir, estos 10 créditos no se van a retirar del CARDEX o no se van a validar hasta que la coordinación del programa educativo emita este oficio que se le entrega al universitario y con esta el estudiante solicita su constancia de pasante y obtiene su estatus de pasante. El siguiente estatus es el estatus de graduado. Una vez que el pasante aprueba la opción específica de titulación, que más adelante vamos a abundar en ello, la coordinación del programa educativo emite el acta para la titulación. Con esta acta para la titulación, el estudiante debe solicitar el certificado de graduado. Mediante este trámite se le registra a su vez el estatus de graduado. Y finalmente, cuando el graduado completa el trámite de titulación ante la Coordinación de Control Escolar, es cuando puede recibir su título, tanto en pergamino físico como en archivo digital. En el manual de titulación se especifican más detalles sobre los diferentes estatus y se incluyen otros que ustedes pueden consultar posteriormente. ¿Cuáles son los requisitos para la titulación? En general, en términos generales, independientemente del plan de estudios, son los siguientes. Por principio, pues hay que aprobar la totalidad de asignaturas o adquirir la totalidad de créditos establecidos en el plan de estudios. Hay que acreditar la realización del servicio social. Hay que acreditar la práctica profesional, que la práctica profesional es importante mencionar, solamente está presente en los últimos 4 planes de estudios. Cuando recién se funda la carrera, este rubro no existía, por lo tanto, pues no es requisito para quienes estudiaron en esta época, pero para los estudiantes más recientes, pues es un rubro obligatorio para todos. Acto seguido, bueno, hay que aprobar la evaluación profesional en la modalidad y opción específica de titulación elegida. Hay que acreditar un segundo idioma en el nivel B2 correspondiente al marco común europeo de referencia para las lenguas o su equivalente. Y finalmente hay que cubrir los aranceles correspondientes. ¿Cuáles son los pasos para la titulación? Bueno, pues por principio, como ya lo dije, hay que aprobar la totalidad de asignaturas o adquirir la totalidad de créditos establecidos en el respectivo plan de estudios. Hay que aprobar la evaluación profesional. Hay que solicitar el certificado de graduado ante la Coordinación de Control Escolar, del CUCS. Y aquí es importante mencionar que se recomienda solicitar 2 certificados de graduado. ¿Por qué? Porque uno se necesitará para continuar el propio trámite de titulación y otro es importante que el universitario o la universitaria lo conserve para posteriores trámites que desee hacer en el futuro. El paso número 4 es solicitar el título en el portal de la Coordinación General de Control Escolar de la Universidad de Guadalajara, entregando la documentación correspondiente en la Coordinación de Control Escolar del centro universitario. Es decir, una vez que el sustentante ya es graduado, se registra en la plataforma de la Coordinación General de Control Escolar de la Universidad de Guadalajara y realiza la entrega de documentos en la Coordinación de Control Escolar del CUCS. Y finalmente, ya que se tiene el título profesional, bueno, se recomienda tramitar la cédula profesional, tanto la federal como la estatal, y bueno, esto ya es un proceso externo a la universidad, pero en el que también los podemos orientar. Bueno, en la siguiente fase de esta presentación me gustaría abordar lo que es el comité de titulación. El comité de titulación es el órgano responsable de determinar los criterios para la evaluación, seguimiento
del proceso de titulación, así como de llevar el control administrativo del mismo. Este órgano está integrado por el coordinador del programa educativo, quien lo preside, y por un mínimo de 4 integrantes del personal académico del centro universitario, esto de acuerdo con el Reglamento General de Titulación de la Universidad de Guadalajara, que se puede consultar en la siguiente liga. Aquí en el área derecha se puede consultar un ejemplo de un acta de una sesión del comité de titulación. El comité de titulación de la licenciatura en Relaciones Internacionales se reúne varias veces durante el ciclo escolar para atender las solicitudes de los estudiantes y egresados del programa educativo. En la tabla que aparece aquí en la parte inferior se muestra el número de sesiones, acuerdos y protocolos de los años 2019, 2020, 2021 que ustedes pueden ver en pantalla, y también se muestra el número de protocolos aprobados. Con estas cifras se puede obtener que la tasa de aprobación de protocolos en este periodo de 3 años ha sido del 74%. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo menos, o en promedio, 3 de cada 4 protocolos son aprobados. Es común que los protocolos sean aprobados o no sean aprobados, y en su caso se hacen recomendaciones que el sustentante puede atender para volver a presentar nuevamente su protocolo. Vamos ahora a las opciones específicas de titulación. La licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara cuenta con 10 modalidades generales, con 3 modalidades generales y 10 opciones específicas de titulación que han sido establecidas por sus órganos de gobierno y de acuerdo con el Reglamento General de Titulación de esta Casa de Estudios. En la modalidad general de exámenes está la opción específica de examen global teórico y examen general de certificación profesional. En la modalidad general de investigación y estudios de posgrado está la opción específica de cursos o créditos de maestría o doctorado en instituciones de educación superior de reconocido prestigio. Está la opción de trabajo monográfico de actualización y las opciones de seminario de investigación y seminario de titulación. Y finalmente está la modalidad general de tesis, tesina e informes, que tiene 4 opciones específicas: la opción de tesis, tesina, informe de prácticas profesionales e informe de servicio social. Aquí en el manual, en esta página, se pueden consultar a detalle cada una de estas opciones. En cuanto a la estadística general de titulación, durante sus primeros 30 años de vida, es decir, desde 1991 a 2021, el programa educativo ha registrado 749 graduados. Las opciones específicas de titulación con mayor número de graduados son examen general de certificación profesional, que se acredita mediante el EGEL-Ceneval, que suma un total de 325, con un 43% de los titulados y tituladas. Y la segunda opción es la de tesis, que suma 175 titulados y tituladas, y lo que representa el 23% del total. Y bueno, ahí aparecen las demás opciones con el número de titulados y el porcentaje global de titulación. Recientemente, las opciones de seminario de titulación y examen global teórico han sido desplazadas por la opción del examen general de certificación profesional, en función de que ha aumentado mucho la demanda de esta opción de titulación, que, como ya se dijo, de 1991 a 2021 representa el 43% de los titulados del programa educativo. Es deseable, aun cuando a la fecha no tengan tantos titulados, es deseable que más sustentantes elijan las opciones de tesina, las opciones de informe de servicio social, la opción de informe de prácticas profesionales y la opción de trabajo monográfico de actualización, por razones que se van a mencionar más adelante. ¿Qué es el protocolo de trabajo recepcional? Bueno, para empezar, el protocolo es el documento ejecutivo que presenta de forma sucinta y estratégica los elementos a desarrollar en el futuro trabajo recepcional a partir de la estructura que se indica en el manual, cuyo fin es registrar el tema y la opción específica de titulación
del sustentante. ¿Qué opciones específicas requieren protocolo? La tesis, la tesina, el informe de servicio social, el informe de prácticas profesionales y la opción de trabajo monográfico de actualización. Aquí, en las imágenes que aparecen a mano derecha, se puede observar la rúbrica de revisión de protocolo, que esta rúbrica es la que utiliza el comité para revisar los trabajos, los protocolos que se presentan ante este órgano de gobierno, y todo mundo, todas las personas pueden consultar esta rúbrica en la liga que ahí aparece. Y también está el formato de presentación de protocolo, que el estudiante o la estudiante debe llenar este protocolo para someter a revisión su documento. ¿Cuáles son los requisitos para presentar el protocolo? Pues básicamente son dos. Uno es o bien ser egresado del programa educativo, de cualquier programa, de cualquier plan de estudio, o bien ser estudiante en activo y haber aprobado la asignatura de Seminario de Investigación en Estudios Internacionales en el plan de estudios con clave REIN, o la asignatura de Seminario de Investigación en Relaciones Internacionales con clave del plan de estudios con clave LR. La extensión recomendada del protocolo es entre 8 y 12 cuartillas, y el comité no recibe protocolos que excedan las 15 cuartillas de contenido, sin considerar portada, índice y el apartado de referencias. Y es importante mencionar que los protocolos se revisan bajo el mecanismo de doble ciego. ¿Esto qué significa? Que ni el sustentante sabe qué profesor o profesora va a revisar su trabajo, ni los profesores que revisan los trabajos saben a qué estudiante o a qué egresado están revisando, con el propósito de que la revisión sea lo más objetiva posible. Aquí en la imagen derecha aparece un dictamen de un protocolo aprobado de una estudiante egresada, graduada ya del programa educativo. A cada protocolo que se aprueba por parte del comité se le asigna un director o directora y un lector asesor o lectora asesora que tienen las funciones de supervisar el desarrollo del trabajo recepcional. En el caso particular del director, él es el principal encargado del acompañamiento, revisión y retroalimentación del respectivo trabajo de titulación desde su designación hasta la culminación del mismo. En el caso del lector asesor, esta persona contribuye con la supervisión del trabajo recepcional, complementando la labor del director en las mismas áreas, incorporando perspectivas, saberes y aportes que refuercen el trabajo recepcional. Es importante que el sustentante se acompañe de estas dos figuras a lo largo de la elaboración de su trabajo. ¿Cómo se designan estas figuras? El comité de titulación considera los siguientes elementos para designar las figuras de director o de lector asesor. El primer elemento que considera es ser propuesto por el estudiante. El segundo es formar parte de la planta docente que imparte cátedra en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara. Impartir cátedra, realizar investigación o desempeñarse profesionalmente en un área afín a la temática que desarrolla el sustentante en su trabajo de titulación. Y número 4 es ser internacionalista de carrera o por ejercicio profesional. No es necesario que se cumplan los 4 elementos, pero pues como su nombre lo dice, son elementos que el comité de titulación toma en consideración para designar estas figuras. Bueno, en cuanto a las solicitudes de prórroga, el sustentante que por cualquier circunstancia no concluya su trabajo recepcional en el plazo de 1 año, que se da a partir de que se aprueba su protocolo de trabajo recepcional, puede solicitar una primera prórroga de 6 meses. De requerir más tiempo, puede solicitar una segunda y última prórroga de 6 meses. En este sentido, el sustentante podrá contar hasta con un periodo de 2 años para culminar su trabajo. En cualquier momento de este plazo, de hecho, idealmente es que presente su borrador final
en cuanto lo termine, lo más pronto posible, al comité de titulación con el propósito de solicitar examen profesional. Aquí a la derecha aparece el formato de solicitud de prórroga de entrega de trabajo excepcional, mismo que se puede descargar de la liga que aparece en la parte inferior. También el sustentante puede solicitar cambio de modalidad. Por alguna circunstancia, si un sustentante cuenta con un dictamen de protocolo de trabajo excepcional aprobado y requiere cambiar modalidad u opción específica de titulación por la razón que sea, puede presentar su solicitud al comité de titulación. El sustentante debe acreditar la evaluación de la nueva opción específica de titulación en tiempo y forma, y en caso de que se apruebe un nuevo protocolo, pues contará con 1 año para la presentación de su trabajo excepcional. Y aquí en la parte derecha aparece el formato de solicitud de cambio de modalidad y opción de titulación, que también se puede descargar de la página que aparece en la parte inferior de la lámina. Bueno, una vez que el trabajo recepcional es terminado, hay que entregarlo al comité para que éste autorice el examen profesional. El trabajo recepcional, pues, es el documento escrito que presenta el pasante, mediante el cual demuestra que es capaz, que es capaz de ejercer la profesión del o la internacionalista. Este trabajo, obviamente, desarrolla en extenso la opción específica de titulación, atendiendo tanto la estructura como los elementos indicados en el manual. Una vez concluido su trabajo, como ya lo dije, pues el sustentante debe presentar su borrador al comité para que éste autorice el examen profesional. En la parte derecha de la lámina aparece el formato de entrega de trabajo excepcional que puede descargarse de la liga que aparece en la parte inferior. El examen profesional, bueno, pues consiste en la presentación y en la defensa del trabajo excepcional del pasante ante un jurado, que por lo general es un jurado integrado por profesores y profesoras del programa educativo, y también en algunas ocasiones se invita a revisores externos, tanto al programa como a la propia universidad, que vienen de diversas instituciones y de otras universidades y que fungen como jurado. Preferentemente es ideal que el examen profesional sea un acto público donde la comunidad del programa educativo pueda asistir. De hecho, aquí a mano derecha aparece un cartel, invitación al examen profesional de Rosa Janet González Cuervo, quien se tituló mediante la tesis El rol de la International Lesbian and Gay Association en la visibilización de la población LGBTQ+ en la Unión Europea de 1996 a 2018. Aquí vienen sus sinodales. Este examen se realizó en modalidad virtual durante la pandemia, durante la contingencia por COVID-19, pero ya se están realizando exámenes presenciales. Y bueno, ya para terminar esta sección, destaco las funciones de los sinodales. Quienes son los integrantes del jurado designados por el comité son, pues, destacar las fortalezas del trabajo de titulación, señalar las debilidades y elementos de mejora y plantear preguntas ad hoc al pasante. Ahora vamos con las opciones recomendables para los estudiantes y para los egresados. Y aquí enfatizo el término recomendables, ¿sí? No significa que sean únicas, exclusivas, sino que son recomendables en función de la propia experiencia institucional y los resultados que se han tenido al respecto. En el caso de los y las estudiantes, las opciones que más se recomiendan para ellos, para ustedes, son el examen general de certificación profesional, que se acredita mediante el EGEL-Ceneval, la tesis, la tesina, el informe de servicio social y el trabajo monográfico de actualización mediante la elaboración de documental científico audiovisual. Estas 5 opciones son las que más se recomiendan para los estudiantes en activo, y a continuación explico cada una de ellas. Bueno, por principio,
El examen, explico el examen general de certificación profesional. El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, cuyas siglas son Ceneval, es un organismo, es una asociación civil a nivel nacional, es un organismo de prestigio en el ámbito de la educación y obviamente es un organismo que es externo a la Universidad de Guadalajara. Este Centro Nacional de Evaluación para la Educación Ceneval, el Ceneval, elabora desde hace muchos años el examen general para el egreso de la licenciatura, elabora exámenes para múltiples licenciaturas de las diferentes áreas del conocimiento y este examen constituye un certificado de conocimientos y habilidades adquiridos, es decir, constituye un indicador de resultados. Para la universidad desde hace muchos años, hace más de 10 años, el EGEL Ceneval representa, constituye una política institucional. Desde 2015, la licenciatura en Relaciones Internacionales forma parte del padrón de programas de alto rendimiento académico del EGEL Ceneval y en su más reciente convocatoria, en 2017-2019, la licenciatura en Relaciones Internacionales obtuvo el reconocimiento que se observa aquí a mano derecha en nivel 2 de este padrón por los buenos resultados que han dado sus estudiantes y sus egresados en este examen. Cada semestre, como ya lo dije, al ser una política institucional de la Universidad de Guadalajara, la institución abre convocatorias para que sus estudiantes y sus egresados presenten el EGEL Ceneval. Hay dos tipos de convocatorias. Una es la convocatoria institucional que se dirige a estudiantes de su último ciclo escolar, de su último semestre, y la universidad les da una beca del 100%. Repito, esta es una convocatoria dirigida a estudiantes de último ciclo, no importa el número, si es octavo, noveno, décimo, siempre y cuando sea el último, y la universidad les da el 100% del costo del examen, el estudiante solamente tiene que cubrir gastos administrativos. Y hay otro tipo de convocatoria, que es la convocatoria nacional, que está dirigida a egresados, es decir, estudiantes que egresaron en ciclos previos, ¿sí? Y para este universo, la universidad otorga el 50% de descuento. La condición idónea para presentar el EGEL Ceneval es ser estudiante activo de último semestre o bien, como ya lo dije, ser egresado. Es deseable que todos los estudiantes de último semestre presenten y acrediten este examen por la importancia que reviste tanto para cada uno de los egresados en particular, como la importancia que reviste para la institución al ser un indicador de resultados. En la parte superior derecha se puede observar un reporte de resultados de un o de una estudiante o egresada y en la parte de abajo aparece el tipo de testimonio que obtuvo, que en este caso fue un testimonio de desempeño satisfactorio, otorgado por el Ceneval. De obtener un testimonio satisfactorio o sobresaliente en el EGEL Ceneval, el sustentante puede acceder a la opción específica de examen general de certificación profesional. Es importante mencionar que no existe un máximo número de veces para presentar este examen en caso de que no se apruebe a la primera. El egresado puede presentar estas veces, las veces que considere, este examen las veces que considere, pero pues bueno, es ideal que lo apruebe desde la primera vez que lo presente. Es importante mencionar que el EGEL para la licenciatura en Relaciones Internacionales es altamente competitivo, es decir, implica un grado importante de dificultad. Aquí en la parte derecha se observa una gráfica de pastel que nos presenta el desempeño de los internacionalistas de la Universidad de Guadalajara en el EGEL Ceneval en el año de 2020. En este año, el 49% de los sustentantes obtuvieron testimonio satisfactorio, el 3% obtuvieron testimonio sobresaliente y el 48% de los sustentantes obtuvieron testimonio no satisfactorio. Esto es importante considerarlo para tener en cuenta que este no es un examen fácil, que requiere preparación, que requiere por lo menos 4 meses de preparación, por lo menos requiere
de 200 a 250 horas de preparación para presentarse idealmente en el último semestre de estudios. De hecho, es idóneo que todos los estudiantes de último semestre presenten este examen, y el hecho de pasar este examen, también es importante decirlo, no interfiere con la elección de otra opción específica de titulación. Es decir, el estudiante puede presentar este examen, aprobarlo y al mismo tiempo o a la vez titularse mediante otra opción de titulación. Esto es importante que todos lo tengan en claro. Bueno, la siguiente opción de titulación es la tesis. La tesis, como ahí lo dice, es un trabajo de investigación inédito que tiene como objetivo presentar nuevos conocimientos, métodos, interpretaciones sobre cualquier aspecto de una realidad social determinada. El contenido plasmado en la introducción, los 3 capítulos que se sugieren y las conclusiones deben desarrollarse en un mínimo de 70 cuartillas, que esto es aproximadamente 21,000 palabras. Aquí en la parte derecha aparece la portada de un ejemplo de tesis, de la tesis de Liliana Guadalupe Orozco Castillo, quien presentó en enero de 2022 su tesis titulada Huawei en la Estrategia Económica Internacional de China de 2012 a 2018. Esta, bueno, fue una muy buena tesis que pues todos y todas ustedes pueden consultar en el repositorio institucional de tesis de la Universidad de Guadalajara para futuras referencias. ¿Cuáles son los requisitos para esta modalidad? Bueno, para presentar protocolo es necesario o bien ser egresado o, como ya se dijo, haber acreditado la asignatura de Seminario de Investigación en Estudios Internacionales del Plan de Estudios con clave REIN o de Seminario de Investigación en Relaciones Internacionales con clave del Plan de Estudios con clave LRI. Y obviamente, pues, presentar el protocolo de tesis. Algunos ejemplos de tesis, bueno, está el trabajo de Eduardo Sánchez Carranza, que presentó su examen en julio de 2021. Su trabajo se titula Irán y sus estrategias de apoyo hacia Hezbollah como medio de avance de sus intereses en Medio Oriente de 2006 a 2018. También es una muy buena tesis. Y, como ya lo mencioné, el trabajo de Liliana Orozco Castillo, quien presentó su tesis en enero de 2022 sobre la estrategia económica internacional de Huawei. Y ambos trabajos se encuentran en el repositorio institucional de la Universidad de Guadalajara, en la liga que aparece en la parte inferior. La siguiente opción de la que voy a hablar es la tesina. La tesina es un trabajo monográfico que pueden realizar los pasantes de licenciatura o de educación profesional de nivel medio superior, cuyas profesiones requieran título para su ejercicio. Este trabajo deberá ser un escrito con una extensión entre 45 y 60 cuartillas y es la opción específica de titulación más pertinente o más recomendada para desarrollarse a lo largo de la trayectoria escolar y, en particular, en los cursos de metodología. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, porque es una opción que se adapta muy bien a las necesidades de un programa educativo de licenciatura. Es un documento que puede desarrollarse en un texto relativamente corto, entre 45 y 60 cuartillas, y su estructura se adapta muy bien, como ya lo dije, a las necesidades de la licenciatura. Un ejemplo de tesina es el que aparece en la parte derecha, que es el trabajo de Alma Guadalupe López Arellano, que presentó en diciembre de 2021, titulado Segregación de Identidades Nacionales en Irlanda del Norte en el Postconflicto. También es un muy buen trabajo de tesina que a todos y a todas les recomiendo que revisen en el repositorio institucional de la Universidad de Guadalajara. ¿Cuáles son los requisitos? Pues bueno, son los mismos que los de tesis. Hay que ser egresado o haber acreditado la asignatura de Seminario de Investigación en Estudios Internacionales o de Seminario de Investigación en Relaciones Internacionales del respectivo plan de estudio. Hay que presentar protocolos. Y bueno, algunos ejemplos de tesinas. Aquí está el trabajo de Miriam Olivia Yáñez Hernández, que es un trabajo que se presentó en febrero
de 2021 titulado El papel de la política exterior mexicana en el crecimiento económico y modernización del país durante el Porfiriato, y el segundo trabajo, que es el que ya referí, de Alma Guadalupe López Arellano, ambos muy buenos trabajos que pueden consultarse en el repositorio institucional cuya liga aparece en la parte inferior. Es común que surja la pregunta de cuál es la diferencia entre una tesis y una tesina. A continuación, y esta lámina presenta sus principales diferencias. Voy primero a explicar la tesis. La estructura general que se propone para la tesis es tener una introducción de alrededor de 5 cuartillas, un capítulo teórico-metodológico de alrededor de 20 cuartillas, un capítulo contextual, también de 20 cuartillas, y finalmente un capítulo de análisis que se convierte en el capítulo más importante con mayor aporte por parte del sustentante, también con 20 cuartillas recomendadas, y finalmente las conclusiones con una extensión aproximada de 5 cuartillas. En suma, se requiere un trabajo con una extensión mínima de 70 cuartillas, y es importante mencionar que esta opción específica de titulación, por su grado de dificultad, permite el trabajo conjunto de 2 sustentantes. Es decir, 2 estudiantes pueden presentar un mismo trabajo de titulación, en este caso la tesis. La tesina, en contraste, pues bueno, tiene básicamente la misma estructura. La principal diferencia es que en vez de un capítulo teórico-metodológico se requiere un capítulo conceptual, que es un capítulo que se elabora de manera más sencilla. También requiere un capítulo de contexto, un capítulo de análisis y, si se fijan, la extensión recomendada de páginas, de cuartillas, es menor que en el de la tesis, de tal forma que la tesina se espera un trabajo entre 45 y 60 cuartillas. Obviamente, estos criterios son criterios generales que se proponen en el manual de titulación y que más que limitar, buscan dar una pauta general, pero obviamente se pueden hacer modificaciones al margen. Bueno, a continuación presento la opción específica de informe de servicio social. Pues como su nombre lo dice, este informe es un reporte que el prestador de servicio social rinde con el objetivo de explicar qué conocimientos puso en práctica, qué conocimientos adquirió durante la realización de su servicio social. El contenido plasmado en este informe, en la introducción y en sus 5 apartados que se especifican en el manual, se debe desarrollar entre 45 y 60 cuartillas, es decir, un mínimo de 13.500 palabras. Y aquí, en la parte derecha, se presenta la portada de un ejemplo de informe de servicio social. Este es el trabajo de Paulina Lisset Briceño Rodríguez, que presentó un trabajo titulado La transición a sistemas libres de jaulas en los países con mayor producción y consumo de huevo, retos y expectativas para México desde la labor de una internacionalista en Igualdad Animal México. Este también es un muy buen trabajo de informe de servicio social que ustedes pueden conocer en el repositorio de la Universidad de Guadalajara. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para esta opción específica de titulación? Bueno, por principio es necesario haber concluido el servicio social y presentar una constancia que avale la terminación. Y segundo, es necesario garantizar que el espacio donde se desarrolló el servicio social reúne las condiciones para fortalecer los conocimientos y habilidades propios del internacionalista. Esto es muy importante porque si bien existen múltiples dependencias del sector público y social donde los estudiantes pueden presentar su servicio social, no necesariamente todos ellos cumplen, si bien socialmente son relevantes y en todos ellos se puede hacer un aporte de relevancia, no todos ellos reúnen las condiciones para desarrollar las habilidades y conocimientos propios del internacionalista, ¿sí?
Por eso el estudiante tiene que revisar esto si es que desea que esta sea su opción de titulación. Y bueno, obviamente hay que presentar un protocolo de trabajo recepcional. Aquí en la parte derecha, en el cuadro azul, aparecen dos ejemplos de informe de servicio social. Uno es el de Sofía Montserrat Matus Hermosillo, cuyo examen se realizó en agosto de 2020, titulado Adolescentes migrantes no acompañados provenientes del Triángulo del Norte de Centroamérica en su paso por la organización no gubernamental Dignidad y Justicia en el Camino AC, conocida popularmente como FM4. Es un muy buen trabajo, el trabajo de Sofía. Y el segundo trabajo, bueno, es el que ya mencioné de Paulina Briceño Rodríguez, que ella también realizó su servicio social en una organización de la sociedad civil, en este caso, Igualdad Animal México. Ambos trabajos pueden consultarse en el repositorio de la Universidad de Guadalajara. La siguiente opción de titulación es el trabajo monográfico de actualización. Este trabajo, pues, es un trabajo cuyo objeto es presentar una visión global de una temática o dinámica específica de las relaciones internacionales que se complementa con la realización de un documental científico audiovisual desde la perspectiva de las relaciones internacionales con una duración entre 10 y 20 minutos. Precisamente esta fue una de las innovaciones del manual de titulación de la licenciatura en Relaciones Internacionales que se publicó en 2021, que, bueno, representa otra opción, una opción diferente a las ya tradicionales. Y aquí a la derecha aparece una imagen de un ejemplo de documental científico audiovisual realizado por Martín Alejandro Martínez Tobar, titulado Dalit, que él presentó en su examen profesional. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, prácticamente son los requisitos que para tesis y tesina ya es ser egresado o haber acreditado la asignatura de seminario de investigación en estudios internacionales o relaciones internacionales según el respectivo plan de estudio, y hay que presentar protocolo de trabajo recepcional. ¿Cómo es la evaluación de esta opción específica? El 50% reside en el trabajo escrito, que es de entre 45 y 60 cuartillas, y el 50% reside en el producto audiovisual, que debe tener una duración entre 10 y 20 minutos, no más. Y bueno, como ya lo dije, un ejemplo de este documental pues es el trabajo Nací Dalit, Voces de Mujeres en Resistencia, presentado por Martín Martínez en febrero de 2021. En la liga que aparece aquí se puede consultar este documental. ¿Qué tipo de acercamiento se puede hacer en este video documental? Bueno, hay dos propuestas, una problemática local que presenta una problemática local cuyas causas, implicaciones o contextos se explican desde una lógica global, o bien es una problemática inherente a las relaciones internacionales, a la política internacional, que plantea una problemática específica en cualquiera de sus escalas geográficas y ámbitos. El tipo de producción, bueno, es una producción ya sea expositora, donde el argumento se construye con la voz de los entrevistados y la evidencia expuesta, sin el uso de la voz del documentalista, o bien es un tipo de producción participativa, donde el documentalista se involucra en la narrativa del argumento de este video documental. Bueno, nada más para cerrar esta sección, es importante enfatizar estas 5 opciones para los estudiantes en activo. Son, repito, el examen general de certificación profesional que se evalúa mediante el EGEL-Ceneval, la tesis, la tesina, el informe de servicio social y el trabajo monográfico de actualización mediante documental científico audiovisual. Es decir, son 5 opciones recomendables, no exclusivas, no únicas, pero sí recomendables para los estudiantes en activo. Ahora pasamos a explicar las opciones que son recomendables para egresados. En función de la experiencia institucional, se recomiendan estas opciones para egresados que tienen más de 2 años
de haber concluido su plan de estudios. ¿Cuáles son estas opciones? Bueno, está el informe de prácticas profesionales, la opción de cursos o créditos de maestría o doctorado en instituciones de educación superior de reconocido prestigio y también, pues bueno, los demás trabajos recepcionales como tesis, tesina, informe de servicio social y trabajo monográfico de actualización. Comenzamos con el informe de prácticas profesionales, que en años recientes esta opción de titulación se ha promovido mucho y ha sido muy exitosa porque evidencia los aprendizajes, los retos que enfrenta el internacionalista o la internacionalista en los ámbitos de desempeño profesional. Este trabajo puede referir toda la experiencia profesional o puede concentrarse en un proyecto específico con el requisito de que debe tener esta actividad por lo menos 2 años de duración, por lo menos. El contenido plasmado en la introducción y en los 5 apartados de este informe, que se especifican en el manual, debe desarrollarse entre 45 y 60 cuartillas, un mínimo de 13.500 palabras. A continuación, bueno, presento los requisitos. Como ya se dijo, el sustentante o la sustentante debe acreditar por lo menos 2 años de práctica profesional y debe presentar un protocolo. Esta opción de titulación debe distinguirse del ejercicio formativo que realizan los estudiantes durante su trayectoria académica, que constituye un requisito de egreso. ¿Por qué? Porque esta práctica profesional debe referir una labor de por lo menos 2 años. ¿Sí? Y pues como ustedes saben, la práctica profesional que realizan los estudiantes durante sus estudios pues apenas es de 240 horas, que por lo general se realiza durante un semestre, por lo tanto debe quedar clara esta diferenciación. Ejemplos de informes de prácticas profesionales: está el trabajo de Jesús Apiel Ramírez Pérez, titulado Experiencia laboral en logística internacional, el internacionalista como gestor, consultor y negociador en el proceso de cadena de suministro, un trabajo que se presentó en octubre de 2021, un muy buen trabajo. Y también está el trabajo de Erika Maleni Ortiz Sotelo, que se presenta justo este mes de abril de este año 2022, titulado Logística Administrativa, Gestión y Consultoría, aptitudes del perfil internacionalista en el Consulado Honorario de Filipinas de 2018 a 2020. Es importante tener en cuenta que los ámbitos de desempeño profesional para los y las internacionalistas que pueden explotarse o desarrollarse mediante esta opción de titulación, pues está la diplomacia y los servicios consulares, la diplomacia cultural, el impulso y la proyección internacional de los gobiernos locales, la mediación de controversias internacionales y solución pacífica de conflictos, la gestión y administración de programas internacionales, la aplicación de metodologías internacionales en políticas públicas, la migración internacional, la defensa de los derechos humanos y la gestión de la ayuda humanitaria, que están muy vinculados estos dos, el comercio exterior y las finanzas internacionales, que se vincula mucho con el tema de la logística internacional. También se encuentra la cooperación internacional para el desarrollo y la procuración de fondos internacionales, así como la internacionalización de las organizaciones y, finalmente, la comunicación y los servicios de traducción e interpretación. Estos son solo algunos de los ámbitos de desempeño profesional de los y las internacionalistas, de los cuales el egresado o la egresada puede presentar un informe de prácticas profesionales. La siguiente opción de titulación que voy a presentar es la de cursos o créditos de maestría o doctorado en instituciones de educación superior de reconocido prestigio. Esta opción, bueno, consiste en la recuperación de la experiencia y los conocimientos de estudios de posgrado, vinculando dicho proceso con las necesidades y problemáticas de la licenciatura de la cual aspira a titularse. Para esta opción de titulación se toman en cuenta las investigaciones, los productos, los trabajos que el pasante
realiza durante sus cursos de posgrado. Aquí en la parte derecha aparecen un ejemplo de trabajos de maestría para evaluación profesional y a continuación presento los requisitos de esta opción. La primera es haber cubierto el plan de estudio con un promedio mínimo de 85, probar que el posgrado está estrechamente vinculado al campo de conocimiento y acción de las relaciones internacionales y que se ofrece en una institución académica de prestigio, ya sea con reconocimiento nacional o internacional, haber concluido 2 semestres o el equivalente al 50% de los créditos del posgrado con un promedio mínimo de 80 o su equivalente y presentar carta de exposición de motivos. Esta opción de titulación tiene sus desafíos, es una opción con un cierto grado de complejidad y de hecho a la fecha han sido pocos los titulados de esta opción. A la fecha solamente han sido 7, lo cual representa el 1% del total de los titulados porque implica una cierta dificultad que la explico a continuación. Esta opción se presenta como una alternativa para titularse de la licenciatura. Sin embargo, por lo general, en la mayoría de los posgrados del mundo, incluido México, para cursar una maestría o un doctorado, piden como requisito el título de la licenciatura. Por eso digo que es un tanto desafiante, porque a veces es complejo encontrar posgrados que permitan ingresar sin tener el título de la licenciatura. Y otra característica es que debe ser estrechamente vinculado a las relaciones internacionales. ¿Esto por qué? Si alguien desea hacer una maestría, por ejemplo, en administración de empresas, pues es algo que seguramente será de mucho provecho para el egresado o la egresada, pero no necesariamente sirve para titularse porque pues no está estrechamente relacionado con las relaciones internacionales. Y por eso, este es un requisito que se debe tomar en cuenta. Es una opción que, repito, implica dificultades, pero que existe y que también es importante que la considere. Bueno, ¿cuál es el procedimiento para esta opción? Hay que presentar 3 trabajos individuales desarrollados y evaluados en alguna de las asignaturas del posgrado que aborden cualquier aspecto de la realidad internacional y el comité de titulación elegirá 2 de estos trabajos para su evaluación por parte de un jurado. Para esta opción presento el ejemplo de Blanca Guadalupe Arana Aguilar, quien se tituló en agosto de 2020, que ella tuvo su examen en esta fecha. Ella presentó 2 trabajos de la maestría que en ese momento estaba cursando en Derechos Humanos y Paz en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, del ITESO, y presentó 2 trabajos: Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Tácticas de Incidencia de Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas en Jalisco de 2011 a 2019, Repertorios y Efectividad. También, bueno, este fue un muy buen trabajo de Blanca, quien es alguien que conoce y ha sido una activista de este movimiento tan importante en Jalisco, y mediante estos estudios de maestría y estos trabajos, ella obtuvo su título como internacionalista en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ya para comenzar en la parte final de esta exposición, mencionaré algunos puntos. Uno de ellos, el primero, es el repositorio institucional de la Universidad de Guadalajara, que he referido a lo largo de esta presentación. Una vez que se realiza el examen profesional, el graduado o la graduada cuenta con 2 semanas para entregar la versión definitiva de su trabajo recepcional, y este trabajo, que se entrega en PDF, se integra a este repositorio con el objetivo de que la comunidad pueda conocer este trabajo de forma íntegra, y es muy recomendable quienes actualmente desarrollan sus trabajos recepcionales conozcan este repositorio y conozcan los trabajos que aquí se encuentran. Algo importante que también es oportuno mencionar en esta presentación es el tema del sistema de citación que promueve el manual de titulación de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Muchas veces surge la pregunta de
¿Por qué el, ¿por qué el sistema de situación de la APA? Bueno, este sistema que promueve el APA, la American Psychological Association de Estados Unidos, es el más extendido en las ciencias sociales en el mundo y es el sistema de citación autor-año. Este esquema de referencia autor-año permite desarrollar un trabajo académico de forma clara, además de compartir características con los sistemas Harvard, Chicago y Turabian. Como ya lo dije, es el sistema de situación más extendido en las ciencias sociales en el mundo, que contrasta con el sistema cita-nota o sistema tradicional que se utiliza más bien en las humanidades, como en la historia, la filosofía, las letras, y que tiene otras características. Y finalmente es necesario enfatizar que uno de los propósitos del uso adecuado del sistema de citación, en este caso del sistema de citación autor-año del APA, es garantizar la honestidad académica. Hay un muy buen trabajo de Gemma Muñoz Alonso que habla de las tendencias actuales de citación, que pueden consultarlo, pero sobre todo pueden consultar el manual de titulación de la licenciatura en Relaciones Internacionales, donde vienen los elementos más importantes de este sistema de citación. Recomendaciones de estilo y redacción, no me voy a detener a detalle, pero bueno, es importante que quienes desarrollan trabajos recepcionales apliquen los criterios de presentación, de interlineado, de tipografía, de tamaño de letra, etcétera, etcétera, que propone el manual de titulación de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Se recomienda utilizar la herramienta de índices automatizados, esto es la tabla de contenidos del procesador de palabras, porque esto facilita mucho el desarrollo de trabajos recepcionales. Se recomienda desde luego y se solicita aplicar la sangría francesa o sangría colgante en el listado de referencias, que esto es cuando aparece el listado de referencias, la primera línea de la referencia aparece pegada al margen y a partir de la segunda en delante aparecen con un margen, que esto se conoce como sangría francesa o sangría colgante, con el objetivo de ubicar rápidamente en orden alfabético todas las referencias. También se recomienda utilizar el estilo narrativo impersonal, es decir, evitar la primera persona o la primera persona del singular o la tercera persona del plural, es decir, el yo y el nosotros, y mejor utilizar el estilo narrativo impersonal. Una recomendación metodológica: se recomienda limitar a 2, máximo 3 objetivos y preguntas específicas que nutren y complementan el objetivo y la pregunta general respectivamente. Se recomienda desde luego delimitar muy bien el trabajo y garantizar una plena vinculación entre los diferentes apartados del protocolo, es decir, entre el título, entre el objetivo general, entre la hipótesis y entre la pregunta general y demás apartados del protocolo a desarrollar. Y bueno, también una recomendación práctica es, conforme se avanza en el trabajo recepcional, se recomienda mantener el protocolo y los avances del trabajo recepcional en archivos separados, ya que son 2 documentos que, si bien se nutren uno a otro, son documentos con estructuras diferentes y presentación diferente. Bueno, recomendaciones generales para la titulación. Si así se decide, es necesario realizar la revalidación por certificado o examen por competencias de las asignaturas de lengua extranjera antes del egreso. ¿Por qué se menciona esto? Varios estudiantes deciden cursar las materias de lengua extranjera, pero varios estudiantes deciden no cursarlas y acreditarlas por certificado o examen por competencias. Esto es válido, es legítimo y se recomienda hacerlo antes del egreso. Es decir, antes de que se terminen tus créditos, es recomendable que hagas este trámite, este proceso ante el Departamento de Lenguas Extranjeras del Centro Universitario y evitar dejarlo al final. La siguiente recomendación es que una vez terminado el servicio social, el cual se puede realizar a partir de contar con el 60% de los créditos, se solicite la constancia de liberación del mismo.
Para realizar la práctica profesional se debe solicitar carta de presentación y posteriormente presentar carta de liberación a la coordinación de carrera. Una recomendación importante para quienes se encuentran, para los estudiantes que se encuentran entre la transición de los planes de estudio REIN 2010 y el RIN 2020, que conozcan los elementos de compatibilidad entre ambos planes de estudio. Y finalmente, una recomendación muy importante es que a lo largo de los estudios, a lo largo de la trayectoria educativa, los estudiantes desarrollen su protocolo, desarrollen un trabajo recepcional, que bien puede ser de tesis, de tesina, de informe de servicio social, a lo largo de sus estudios, y que esto se puede hacer a partir de quinto semestre. Y al final de su trayectoria educativa, es decir, cuando se encuentren en séptimo, octavo o noveno semestre, presenten el examen general de certificación, el examen general de egreso de licenciatura, que ambas cosas son complementarias y se pueden hacer sin problema. Bueno, ya para cerrar esta fase, me refiero a algunas preguntas frecuentes que tienen los egresados, las egresadas y los y las estudiantes, que a continuación refiero brevemente. Bueno, ya cursé y acredité todas las asignaturas que indica mi plan de estudios. No obstante, mi Cardex en CIAO reporta que aún me faltan créditos por cursar. Bueno, la respuesta es importante identificar a qué área de formación corresponden estos créditos faltantes. Algunas veces el sistema no reconoce créditos de algunas asignaturas cursadas y acreditadas, aun cuando aparezcan en Cardex. Esto suele suceder por tres razones, por tres circunstancias. Sucede con asignaturas que se cursan en ciclos de verano, puede suceder con asignaturas que se imparten en distintos departamentos como expresión oral y escrita y ética y gestión de la práctica profesional, y con asignaturas cuyas claves corresponden a otros planes de estudios, ya sea, en este caso puede ser un estudiante que corresponde al plan de estudios con clave REIN y cursa materias que son exclusivas del plan de estudios LRIN, le va a aparecer al estudiante la materia, pero no se la va a reconocer el sistema. En cualquiera de estos tres casos, los que sean, el estudiante debe solicitar a la coordinación del programa educativo el reconocimiento de los créditos dentro del área de formación correspondiente. Para ilustrar este ejemplo, presento una imagen del Cardex en CIAO que cada uno de los estudiantes y egresados puede ver directamente desde su propio CIAO. Esta parte aparece en la parte inferior de todos los Cardex. Es diferente según las áreas y créditos que se requieran. Y aquí destaco tres círculos. El primero menciona la diferencia que existe entre los créditos requeridos del programa educativo y los créditos adquiridos totales. ¿Sí? Aquí pues es una diferencia. Estos 361 menos 43 da 318, que en esta ocasión coincide con los créditos faltantes, que son 318. En la parte de abajo se mencionan los créditos requeridos y adquiridos por cada área de formación, ¿sí? El área básica común, por ejemplo, requiere 123 y el estudiante en este caso, o la estudiante, ya adquirió 27, entonces tiene una diferencia de 96. Las cifras que reportan los círculos 2 y 3 siempre deben coincidir. No obstante, es común que la cifra del círculo 1 no corresponda con las otras dos. ¿Por qué? Esto se puede deber a dos razones. O bien, el estudiante cuenta con más créditos de los mínimos requeridos en las áreas de formación especializante y selectiva, es decir, el estudiante puede cursar, se le requiere un mínimo de 35, pero no hay un máximo de créditos. El estudiante puede tener 40, 45 créditos en cualquiera de estas dos áreas, y a veces sucede que el estudiante dice, oiga, profesor, pero es que yo ya cursé los 361, ya me pasé. Sí, pero aquí lo importante no es tener el mínimo global, sino el mínimo por cada área. Y por eso, a veces estas cifras son diferentes. También, como ya lo dije con la lámina precedente, el estudiante puede contar con asignaturas que están acreditadas y registradas, pero que el sistema no reconoce. Por eso es importante que los estudiantes revisen con mucho cuidado
esta parte que aparece en la parte inferior de su Cardex. Otra pregunta. ¿Qué sucede, qué procede si me hace falta un crédito de un área de formación en mi Cardex? Bueno, pues la respuesta, la cual, pues en este caso es muy obvia, pues el estudiante debe cursar una materia del área de formación respectiva para completar el mínimo de créditos requeridos por esa área. ¿A qué se refieren los 20 créditos del área de formación especializante obligatoria que indica mi Cardex? En el plan de estudios con clave REIN, que fue aprobado en 2010, 10 créditos corresponden al servicio social y otros 10 corresponden a la evaluación profesional. La siguiente pregunta, ya realicé el servicio social, pero no di seguimiento en la plataforma. Es responsabilidad del estudiante hacer su registro y sus reportes de servicio social en la plataforma del CIAU, así como solicitar la constancia de liberación. Una vez iniciado y registrado en CIAU, el servicio social se debe prestar de manera continua en un plazo no menor a 6 meses ni mayor a 2 años. ¿Qué sucede si el estudiante no da seguimiento a su trámite y pasan más de 2 años a partir de que lo registró en el sistema? Este proceso es inválido y tiene que iniciarlo nuevamente, ¿sí? Por eso es importante prestar atención a este tema. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el requisito para presentar protocolo de trabajo recepcional de tesis, tesina o trabajo monográfico de actualización? Bueno, se dijo a lo largo de la presentación es ser egresado o haber acreditado la asignatura de seminario de investigación en estudios internacionales o de seminario de investigación en relaciones internacionales del respectivo plan de estudios. ¿Existe alguna opción específica de titulación que permita la titulación grupal? La grupal sí existe, la tesis permite el trabajo conjunto de 2 sustentantes. Siguiente pregunta, si no he completado mi trabajo recepcional en un año, ¿puedo solicitar prórroga? Si es posible, hay que revisar el manual de titulación para ello. ¿Es posible solicitar cambio de director o lector asesor? Sí es posible mediante solicitud formal al comité de titulación enunciando los motivos del caso. ¿Es posible cambiar la opción específica de titulación? Sí es posible. Para ello, revisar el manual de titulación de la licenciatura. ¿Cuándo debo entregar los ejemplares impresos de mi trabajo recepcional? Primero, se entrega el trabajo recepcional en PDF, en archivo digital. Una vez que se hace el examen, el graduado o la graduada cuenta con 2 semanas para entregar la versión definitiva de su trabajo recepcional, tanto en formato digital como 2 ejemplares impresos empastados en tamaño carta al programa educativo. Una se conserva en el acervo del programa educativo y otra se hace llegar a la biblioteca central del centro universitario. Siguiente pregunta, si presento y acredito el EGEL del Ceneval, forzosamente este debe ser mi opción específica de titulación, no necesariamente, como ya se dijo en la presentación, el EGEL constituye un certificado de conocimientos y habilidades que también puede servir como opción específica de titulación, pero el hecho de realizarlo y acreditarlo satisfactoriamente no impide que el sustentante se titule mediante otra opción específica. Finalmente, ¿el EGEL del Ceneval tiene caducidad? No. Sin embargo, es idóneo que si este se elige como opción específica de titulación, se culmine y se complete el proceso de titulación a la brevedad. Bueno, en las siguientes láminas se presentan las referencias que, si desean consultar, bueno, es bienvenido que lo hagan. La mayoría de las referencias se encuentran disponibles en la web de manera libre. Aquí están la mayoría de ellas. Y, bueno, finalmente se presentan los datos de localización, de comunicación con la coordinación del programa educativo de la licenciatura en Relaciones Internacionales con sede en el CUCS, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ahí aparece la dirección, ahí aparece el teléfono, ahí aparece el correo electrónico y el repositorio web donde se puede consultar información a detalle. Bueno, con esto se termina la primera fase de este video tutorial y a continuación damos paso a la sesión de
preguntas y respuestas por parte de la audiencia que hoy nos acompaña. Y pues adelante. Sí, adelante. Si alguien tiene alguna duda, a favor de utilizar la herramienta de la mano para hacer la ronda de preguntas y respuestas, por favor. Sí, adelante, Michelle. Gracias por esta plática, maestro. Me pareció muy, muy buena y tomé varias notas. Yo creo que una preocupación frecuente que tenemos, bueno, que al menos tengo, es pensar en que estoy interesada en hacer maestría y es común escuchar que nos digan que la tesis es la que suele tener más peso a la hora de intentar aplicar a alguna maestría, y quería saber qué tan cierto es o qué otro modelo o tipo de titulación también podría ser benéfico. Y sí, esa sería mi primera pregunta, y también si hay algún otro requisito más específico a la hora de pedir un director de tesis. Sí, Gracias. gracias, Michelle. Muy buena pregunta y trato de responderla lo más concretamente posible. Definitivamente, la realización de un trabajo escrito constituye puntos positivos para ser admitido en un programa de maestría. Sin embargo, yo no sería restrictivo al decir que solamente la tesis. De hecho, la tesis como tal es un producto de titulación que resulta más idóneo para desarrollarse durante estudios de maestría o doctorado. Esta es una tendencia global en todo el mundo. Las tesis son más pertinentes a desarrollarse durante estudios de posgrado. Sin embargo, si alguien quiere hacer tesis, pues es bienvenido. En este caso, lo que está recomendando el comité de titulación es la opción de titulación de tesina, ¿sí? Que también ustedes pueden consultar en el repositorio. Múltiples tesinas que son muy buenas, que cumplen a cabalidad las características de un trabajo recepcional de investigación con muy buena calidad y que eventualmente también pueden ser considerados como elementos a tomar en cuenta a la hora de postularse para un posgrado. Y yo aquí no me limitaría, repito, a la tesis. Yo recomendaría todos los trabajos escritos y todos serían, a mi juicio, puntos positivos para postularse a programas de maestría o doctorado eventualmente. Algo que sí es importante mencionar, que es algo que se espera que suceda, sobre todo con las tesis y las tesinas, es encontrarles canales de difusión, canales de conocimiento entre una comunidad más amplia. Una de estas cosas es que una vez que se realiza la tesis o la tesina, cualquiera de las dos, hay muchas convocatorias para que estos trabajos concursen. Por ejemplo, recientemente hubo un concurso de la Unión Europea que promovía trabajos de tesis o tesina y que, bueno, era una convocatoria abierta a nivel nacional. Esa es una, participar en convocatorias. Y otra es tratar que después de que se presenta la tesis o la tesina, se busquen espacios para publicar estos trabajos en revistas, ¿sí? Por ejemplo, esto es muy importante. Y ambas, tanto la tesis o la tesina, se puede hacer esto y es ampliamente recomendable. De hecho, en estudios de maestría y doctorado es muy común que esto suceda en distintas universidades del mundo. Una vez que se hace la tesis o la tesina, se busca que se hagan adecuaciones y que estos trabajos sean postulados a distintas revistas. Esto incluso puede tener más peso que la misma tesis o la tesina. El hecho de tener un trabajo publicado en una revista que también se revisa mediante pares
mediante el mecanismo de doble ciego, esto es muy recomendable, ¿no? Y en tu segunda pregunta, Michelle, ¿qué otras características puede haber? Bueno, una especie pues no sé cómo llamarlo, de creencia, es que para designar a director o directora del trabajo recepcional se tiene que buscar al experto en ese tema. Pues muchas veces esto no va a suceder porque si su trabajo está muy bien delimitado, es un trabajo muy específico, pues el experto no lo vamos a encontrar, ¿no? Pues es idóneo que mi recomendación es que se busque un profesor o profesora que haya sido su profesor durante su trayectoria educativa. Obviamente es idóneo que este profesor o profesora tenga un conocimiento general sobre esa área a investigar, pero no necesariamente que sea experto en el tema, ¿sí? Porque a fin de cuentas los expertos van a ser ustedes, ¿no? Y también pues espera que haya una cierta empatía y fluidez en la comunicación entre el sustentante y sus respectivos supervisores. Espero, Michelle, que esto haya respondido a tu pregunta. ¿Sí? Sí, De hecho, muchas veces a la hora de determinar estas funciones, por lo general se propicia que el director o la directora sea profesor del programa educativo y a veces, a propia petición del estudiante, se invitan a profesionistas que son externos al programa educativo. Y esto también es válido y nutre los trabajos. Bien, Michelle, adelante, Roberto. Bueno, yo tengo dos preguntas, pero una de las preguntas creo que ya la respondió con la pregunta de Michelle, que era si podía elegir un director o un asesor que no fuera como tal de la carrera, pero sí de la universidad. Ya, bueno, eso yo creo que sí. Y bueno, mi segunda pregunta es un poco más específica de, independientemente del proceso del cual te vayas a titular, ya sea tesina, examen, independientemente de eso, ¿cuál es el costo de la titulación? Sobre todo porque había dicho que nos recomendaba pedir se me fue dos cosas pero para el proceso, así que no sé cuánto, si cambia para empezar el precio y pues cuánto es un aproximado. Buena pregunta, Roberto. No tengo la respuesta aquí, pero la podemos buscar. Mira, vamos a entrar a control escolar de Cooks, porque esto es un trámite que se realiza de manera general a todos, independientemente de la opción que se elija. Los precios son los mismos, esos no varían, ¿sí? Pero vamos a entrar aquí y dame un segundo. Mira, voy a proyectar pantalla. Mira, aquí estamos en la página de Cooks de los trámites que se realizan ante control escolar. Y miren, por ejemplo, alumnos. Por ejemplo, la constancia de pasante. La constancia de pasante, obviamente estos precios, estos costos se van actualizando, pero bueno, tiene un costo de 125 pesos, ¿sí? Por ejemplo, un certificado de graduado. Tiene un costo de 218 pesos. Aquí están los rubros, los requisitos que hay que presentar, los plazos, etcétera. Y bueno, cada trámite, cada procedimiento tiene un costo específico, pero bueno, esos son los costos que ustedes pueden consultar, es información pública que no varía entre las diferentes opciones, Roberto. Obviamente, sí tiene un costo más elevado el trámite final, que es el trámite de titulación, pero igualmente ustedes lo pueden consultar de forma libre en las páginas ya sea de control escolar de Cooks o en la página de control de la Coordinación General de Control Escolar de la Universidad de Guadalajara, ¿vale? ¿Sí? Y sí, es muy importante, y pues si se fijan, no es tan alto el costo del certificado de graduado, se les pide que saquen dos, ¿sí? Uno para que ustedes continúen haciendo sus trámites y segundo, que ustedes lo conserven, ya sea
a veces los piden en el trabajo, ¿sí? A veces en algunas empresas, en algunas instituciones públicas, no les van a pedir el título, a ver, quiero ver tus calificaciones, les van a pedir el certificado de graduado. Incluso cuando se van a estudiar alguna maestría, ya sea en México o en el extranjero, lo que les piden no es tanto el título, que suele suceder, pero por lo general les piden el certificado de graduado. Por eso es importante que pidan por lo menos dos, ¿sí? Uno para continuar con los trámites y otro para su uso futuro, ¿vale? Muy bien, Roberto. Adelante, Cristina. Bueno, una de mis dudas es en relación a lo que comentaban al inicio de si se puede tener un director, un asesor, digamos, que fuera externo a la carrera. Ya dijeron que sí, pero mi pregunta es si puede ser externo a la universidad, o sea, que sea parte de otra institución, y en caso de que sí se pueda, si es necesario realizar como algún trámite con la universidad o no pasa nada. Es buena pregunta, Cristina. Es importante enfatizar que es ideal, es idóneo que el director o directora sí sea profesor o profesora, ya sea de la licenciatura, sobre todo de la licenciatura o de la Universidad de Guadalajara en general. ¿Y esto por qué? Pues por razones propias del programa educativo. Sí, es idóneo que sea un profesor o una profesora quien dirija el trabajo recepcional. Lo que ha sucedido ya con trabajos previos es que por lo general se asigna a un director que es profesor o ha sido profesor del programa educativo y se invita a un externo. Por ejemplo, se han invitado a miembros en activos del Servicio Exterior Mexicano para fungir como lectores asesores, ¿sí? O se han invitado a profesores, a profesoras de otras universidades. Y esto es válido. El estudiante puede proponer a quien mejor considere. Es importante, el comité determina, pero valora mucho la propia propuesta del estudio, ¿sí? Esta propuesta bien puede ser aceptada o no, pero es legítimo, es válido, es un derecho y ustedes pueden hacer propuestas, ¿no? Las propuestas solo pueden ir en el sentido del director y del lector asesor, ¿no? Los sinodales ya no, ¿o sí? También, son dos momentos distintos, son dos momentos distintos. Por lo que, bueno, de entrada, primero en un momento cuando se aprueba el protocolo se asigna director y lector asesor. Estas figuras en automático, si el trabajo se desarrolla de forma normal, de forma positiva, estas figuras van a estar como sinodales en el examen, ¿sí? Aparte de ellos o ellas, el estudiante puede proponer sinodales. Y aquí es lo mismo. Quien determina es el comité de titulación y el estudiante tiene derecho a proponer, ¿sí? A veces se aceptan las propuestas y a veces no, ¿sí? Pero el estudiante tiene derecho a proponer, ¿sí? ¿Vale, Cristi? Sí, perfecto. Bien. Y otra, bueno, que a mí es un trabajo que generalmente no mencionan tanto en clases de metodología y demás, que es el trabajo monográfico, porque por lo general la recomendación es hacer tesis o tesina, ¿no? En caso de hacer un trabajo escrito. Pero bueno, a mí la monografía sí me la han sugerido alguna vez los profesores y quiero saber qué tan útil puede ser en caso de que quiera realizar después un posgrado o en qué casos particulares sí se recomienda la monografía por encima de la tesis o de la tesina. Yo ahí repito mi respuesta anterior. Los trabajos recepcionales todos representan elementos a favor de la postulación a cualquier posgrado. Sí, en el caso del trabajo monográfico de actualización que se está promoviendo como video documental, pues el mejor ejemplo de ello es Martín, que es el trabajo que se presentó, que él ya está haciendo su posgrado, ¿sí? Entonces, pues no es un hecho. Cada programa de maestría y doctorado tiene sus propios lineamientos, pero pues la ventaja de este trabajo es que pues él ya lo tiene en YouTube y ya se puede conocer en prácticamente pues todo el mundo donde haya acceso libre a internet y definitivamente es recomendable. Y también ahí hay que presentar un trabajo escrito que vienen características en el manual de titulación y también
ahí viene una estructura general, pero sí es importante pues que cada estudiante pues vaya de la mano de sus supervisores pues diseñando su propia estructura, porque a veces surgen este tipo de trabajos, sobre todo en informe de servicio social, en informe de práctica y trabajo monográfico de actualización, que a veces es necesario adecuar un poco la estructura general a las particularidades del trabajo en específico, pero sin duda es bienvenido y es recomendable, obviamente por ser una opción de titulación con características nuevas, pues va a representar un desafío, ¿no? Definitivamente es un desafío, pero pues el ejemplo ahí está. En el caso de Martín, él fue mediante la modalidad de informe de servicio social porque todavía no se había aprobado esta modalidad, ¿sí? O no esta modalidad con estas características, más bien, pero ese trabajo nos sirvió o sirvió mucho al comité para promover este tipo de trabajos, ¿no? Que sin duda son muy recomendables. Y ahora con el tema de la experiencia digital, pues pueden ser muy nutritivos estos trabajos, ¿vale, Cristi? Bien, perfecto. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti. Adelante, Bruno. Sí, gracias. Sí, a mí me gustaría preguntar, desde su experiencia, ¿como cuánto tiempo más o menos tarda un estudiante en titularse? Desde que le aprueban el protocolo hasta pues recibir su estatus de graduado. Mira, esa es una muy buena pregunta, Bruno. Esto varía muchísimo entre cada estudiante. Por eso, una de las recomendaciones es que a partir de que los estudiantes hayan terminado su curso de seminario de investigación en estudios internacionales o seminario de investigación en relaciones internacionales, que es más o menos en sexto semestre, presenten su protocolo. ¿Por qué? Porque si al final de sexto semestre presentan su protocolo, tienen 2 semestres más para realizar avances de titulación y lo ideal es que a la par que van avanzando en sus materias, pues vayan avanzando en su trabajo de titulación. Muchas veces se tiene la creencia, a mi juicio equivocada, que dicen los estudiantes, no, es que sabes que yo mejor voy a dejar mi tesis para cuando termine mis estudios para hacerla con calma, ¿sí? Esta es una creencia que genera muchos problemas, jóvenes. ¿Por qué? O también dicen, no, yo mejor me voy a esperar a terminar todas mis materias y me voy a concentrar para estudiar para el Ceneval. También es un error. Y ahí les va por qué. Sucede que cuando los estudiantes terminan sus materias, empiezan a trabajar o les ofrecen otro nuevo trabajo, otra posición en su trabajo, o se mudan de estado, se mudan de ciudad o se mudan de país, y después es muy difícil la titulación, en general. Entonces, sí, es común que los estudiantes inicien su trabajo de titulación previo a que terminen sus créditos y que ya presenten su trabajo ya que son egresados. De hecho, ese es un requisito, pero lo ideal es que lo hagan a lo largo, sobre todo, séptimo y octavo semestre, se concentren en ellos. Yo mi recomendación sería dedicar 1 año a su trabajo recepcional. Esa sería mi recomendación. Y por eso estamos promoviendo la opción de Tesina. Y en el caso del Ceneval también enfatizo. Conforme más pasa el tiempo de que el egresado termina su plan de estudios, las posibilidades de aprobar el Ceneval disminuyen. ¿Sí? Entonces, por eso se les dice, la opción de titulación que elijas no importa, en tu último semestre presenta el Ceneval. ¿Sí? Eso es importante, jóvenes. ¿Sí? Entonces, por eso estamos haciendo esta presentación sobre titulación y por eso estamos invitando a estudiantes y estamos dirigiendo esta presentación a todos los estudiantes, ¿sí? Porque si bien es un proceso cuyo desarrollo empieza a ser más importante en los últimos semestres, pues hay que estar pensando en ella. Hay que estar pensando en ella y no dejarla rezagada, porque también el tema de los trámites, como ustedes ya se pueden dar cuenta, pues implica tiempo. Hay que
llevar un documento, hay que entregar otra cosa, etcétera, etcétera. Y eso también requiere tiempo. Entonces, Bruno, para finalizar esta pregunta es, un trabajo recepcional idealmente se recomienda se realice en un año y que este año coincida con el último año de estudios del estudiante, ¿vale? Muy bien, gracias. adelante, no sé si Claudia, Lorraine, María tengan preguntas o los demás si quieren preguntar otra cosa también es bienvenido. Bueno, gracias por la tutoría. Yo más bien tengo una respecto al examen Ceneval. ¿Existe un límite de intentos en caso de que no se pasara? Esa es buena pregunta, Claudia. No, no existe límite de intentos. Uno es que el Ceneval no pierde vigencia, ¿sí? Y otro es que si no se pasa una vez, se puede realizar las veces que el sustentante lo crea necesario. Pero bueno, esta respuesta tiene sus limitantes, porque obviamente el Ceneval exige un periodo de preparación. La recomendación es que mínimo sea de 4 meses y pues también tiene un costo, ¿sí? Entonces, pues hay que pagar cada vez que se hace. Si eres estudiante de último semestre, pues la universidad te beca al 100%. Si ya eres egresado, solamente te beca al 50% y pues obviamente hay que pagarlo y esto implica pues un desembolso que si bien si se realiza una vez quizá no pueda ser tan pesado, pero pues si se realiza varias veces termina siendo pesado en términos económicos y también en términos de desgaste, ¿sí? Lo ideal es, como ya lo dije, presentar el examen en el último semestre o inmediatamente al término del egreso, al término de una vez egresado, pero no, la respuesta es, repito, no hay un límite de veces para poder presentar. Y los temas del examen, bueno, cada examen va cambiando su versión, pero la temática es siempre como lo mismo o también cambia. Esa es una buena pregunta. Obviamente el Ceneval tiene una estructura similar, pero obviamente las preguntas van cambiando cada ciclo, cada aplicación, y existe una guía, que déjenme, me meto aquí a buscárselas de una vez. Miren, vamos a entrar aquí, denme un segundo. Déjenme proyectar. Sí observan la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí estamos en la página oficial del Ceneval de Guías para el Sustentante. Aquí nos vamos al EGEL Plus. Nos vamos a Ciencias Sociales y Humanidades y aquí está Relaciones Internacionales. Y pues aquí está el documento. Igual es un documento que es público, que está disponible para todos y todas. Y aquí te dicen las características del examen y los contenidos. Bueno, no me voy a detener a detalle, pero bueno, aquí está, por ejemplo, la estructura tradicional. Tiene política internacional, derecho internacional, economía internacional. Estas son 140 reactivos y pues obviamente ustedes tienen que enfocarse en el estudio de estas áreas, ¿sí? Ya ustedes con calma. De hecho, aquí vienen recomendaciones. Si se fijan, esta guía es de este año. Bueno, es del año pasado, se publicó en noviembre de 2021, tiene muy pocos meses que se publicó, y las referencias que viene aquí de estudio son guías, pues, algunas clásicas, pero algunas muy, muy nuevas. Por ejemplo, aquí está refiriendo un documento del Foro Económico Mundial de 2020, ¿sí? De 2019, etcétera. Y pues, sin duda, es ampliamente recomendable que ustedes
se concentren y hagan uso de estas guías. Me pregunto si queda respondido con esto tu pregunta, Claudia. Sí, muchas gracias. ¿Okay? Adelante, los y las demás, si tienen más preguntas. ¿Todo está muy claro? De mi parte no tengo preguntas, profe, gracias. Muy bien. Yo tampoco, gracias. Muy bien. Mencionabas, Cristina, certificado de graduado. No sé si tengas alguna otra duda de eso. No, solo porque Roberto había comentado que había 2 documentos a pedir y se me olvidó el nombre. Solo se lo puse ahí. Está bien. Ok. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? No, solo esto va a estar disponible, ¿no? Como las diapositivas en la página web o algo así. Es muy clara, la información es muy clara. Gracias, Cristi. Sí, efectivamente, se va a publicar este video tutorial para toda la comunidad en el YouTube de la licenciatura y se va a publicar tanto el video como la presentación de diapositivas para que todas y todos los egresados la consulten y, pues como se dijo a un principio, el objetivo es que podamos contribuir a que los estudiantes y los egresados conozcan los lineamientos y las características del proceso general de titulación y pues eso les ayude para poder titularse en tiempo y forma, pues precisamente una de las funciones de la universidad es la enseñanza de las profesiones, de acuerdo como lo dice el filósofo español José Ortega y Gasset en su texto célebre, La misión de la universidad, y pues qué mejor forma de hacer patente esta misión, esta función de la universidad, que es la enseñanza de las profesiones, que mediante la obtención del título universitario. Pues muchas gracias a todos y a todas en esta actividad y pues esperemos que les sea útil y muchas gracias. En este momento detengo la grabación.